El estrés, ¿cómo se define? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo impacta nuestra salud? ¿Y cómo podemos controlarlo? El cortisol es la hormona del estrés y se conoce así porque se libera en situaciones en las que nuestro cerebro percibe una situación como amenaza o desafío. Inmediatamente se generan unas conexiones a nivel de nuestro cerebro que van a liberar una hormona que va a viajar para las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que se encuentran en la parte superior de tus riñones, y se va a liberar. Esta hormona se va a encargar de controlar y adaptarnos a una situación estresante. Toda situación de la vida cotidiana que se perciba por nuestro cerebro como una amenaza, inmediatamente va a generar esta liberación de esta hormona, cortisol. Dentro de las funciones normales del cortisol, tenemos que nos adapta a esa situación estresante, a esa situación que fue percibida como una amenaza. Por eso va a aumentar los niveles de glucosa, porque se requiere de energía para una respuesta más efectiva a esa situación. Va a aumentar la presión arterial porque requiere un mayor riego sanguíneo al cerebro. Va a disminuir la respuesta inmune y la digestiva porque requiere que toda la atención se centre en una respuesta efectiva a esa situación estresante. Inmediatamente cuando cesa esa situación que haya sido percibida como amenaza o estresante, un examen, una entrevista de trabajo o alguna situación de peligro que se percibió porque pensamos que alguien nos iba a robar en la calle, cualquier situación que tú percibas como amenaza y cesa, inmediatamente disminuyen los niveles de cortisol y todo vuelve a su normalidad. Pero ¿qué ocurre cuando los niveles de cortisol permanecen elevados de forma crónica? Es justo ahí cuando tiene un impacto sobre nuestra salud física y mental. Como les comenté, aumenta los niveles de la presión arterial para un mayor riesgo sanguíneo en el momento de esa situación puntual que nos generó estrés. Pero cuando los niveles son crónicamente altos, pues hay mayor predisposición a presentar una hipertensión arterial, a desencadenar una hipertensión arterial. Como les comenté, el azúcar se eleva porque el cuerpo requiere de energía para esa respuesta de huida o de alerta que se va a presentar por cierta situación estresante. Entonces, mayor predisposición a una diabetes tipo 2. Disminuye la función digestiva y la respuesta inmune. Por lo tanto, el paciente puede presentar trastornos digestivos, entre esos un síndrome de colon irritable, ¿sí? Y al disminuir la respuesta inmune, vamos a ser más propensos a infecciones. Las defensas disminuyen, más propensas a infecciones. Afecta la salud mental. Disminuye los niveles de serotonina y dopamina, que son reguladores del estado de ánimo y de la motivación. Al disminuir estos neurotransmisores que regulan nuestro estado emocional, pues la persona puede ser más propensa a unos trastornos emocionales tipo ansiedad y depresión. En consecuencia, las personas van a buscar esa motivación en otras cosas, en la comida, psicodependencia, consumo de psicoactivos, licor, adicción a las redes sociales, bueno, cualquier tipo de adicción. Otra de las afecciones del cortisol crónicamente elevado es alteraciones del sueño, alteraciones del ritmo circadiano, porque en una situación normal de un estrés agudo, el cortisol se aumenta y nos mantiene en alerta, porque hay una amenaza que se percibió por nuestro cerebro. Pero cuando el cortisol es crónicamente elevado, pues se va a dificultar conciliar el sueño. Normalmente el cortisol en las mañanas se aumenta para generarnos el despertar y en las noches disminuye para inducir el sueño. Pero cuando se presenta un aumento crónico del cortisol, se va a dificultar porque inhibe la hormona melatonina que induce el sueño, nos va a tener en alerta. Otra de las afecciones cuando se aumenta el cortisol de forma crónica es que afecta la memoria, porque tiene
alta sensibilidad por el hipocampo. Esta estructura con el tiempo tiende a atrofiarse. Bueno, como hemos visto, el cortisol es una hormona importante y vital en nuestro organismo. Se requiere de su presencia para una mejor adaptación a situaciones estresantes. Cuando se eleva de forma crónica, puede conllevar múltiples afecciones, como ya se las mencioné. El eje que lo regula es el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal que les comenté inicialmente. Cuando este eje se sobrecarga, se agota por demasiada producción de cortisol, puede llevar a una disminución que también afecta a nuestro organismo, generando hipotensión, alteraciones del ritmo circadiano como insomnio por disminución de la serotonina, alteración fuerte en el estado de ánimo por disminución brusca de la serotonina, puede generar una depresión mucho mayor. Es importante que si presentas alguno de estos síntomas, consultes a tu médico para que te realice las pruebas para definir si hay un exceso o hay un déficit de cortisol. Antes de medicarte para aumentar los niveles o para disminuirlos, debes siempre consultar a tu médico. Una vez se identifique si realmente hay un desbalance en los niveles de cortisol, se pueda definir cuál es la causa subyacente. En los últimos tiempos, el estrés crónico ha tomado mucha importancia y ha sido una de las causas principales de alteraciones en los niveles de cortisol. Entonces, para tratar un desbalance de cortisol, lo primero es definir cuál es la causa subyacente. Y si se define que es por estrés crónico, lo primero es que te está generando ese estrés crónico. ¿Es un trabajo? ¿Es una situación con alguna persona? ¿Es algo familiar? ¿Es un niño interior herido por situaciones de la infancia? ¿Experiencias fuertes vividas en la infancia que han hiperactivado tu amígdala que queda en el sistema límbico, ¿sí? Que maneja todo lo que es la parte emocional y está hiperactivada, ¿sí? Generando cortisol y cortisol y cortisol, y es esa la causa de que presentes todos estos síntomas. Teniendo en cuenta cualquiera de estas, entonces es tratar de sanar un niño interior, ¿sí? Tratar de subsanar ese estrés crónico antes que iniciar una medicación, porque es como alguien que le duele la cabeza, ¿sí? Y se le da acetaminofén, pero no definimos el por qué. Entonces, antes que iniciar tratamientos farmacológicos o sí, automedicarse, es importante definir causa subyacente, ¿sí? ¿Qué es el estrés crónico? ¿De dónde viene ese estrés crónico? ¿Es de nuestro pasado? ¿Es nuestra infancia que nos persigue por ciertas situaciones vividas? ¿Es actualmente que estamos viviendo algo que no nos deja estar tranquilos? ¿Ya? Existen técnicas naturales como la meditación, ¿sí? El ejercicio de forma moderada puede aumentar los niveles de serotonina y dopamina. Ya en exceso puedes llevarnos a lo contrario, ¿sí? A una ansiedad, a aumentar más los niveles de cortisol. Pero cuando es de forma moderada, lo que hace el ejercicio es disminuye los niveles de cortisol, aumenta serotonina, aumenta dopamina en unos niveles normales. Dormir bien. Recuerden que en la mañana el nivel de cortisol es alto, un poco más alto, pero de una forma fisiológica para inducir el despertar. Y en las noches es un poco más bajo para inducir el sueño. Pero si alteramos todo esto y se utilizan pantallas, celulares, computadores, bueno, cualquier aparato electrónico, televisión, en las noches, pues nuestro sistema nervioso se activa como si estuviéramos, sí, de día, como se activa todo en función de estar despiertos y alteran, entonces aumentan los niveles de cortisol cuando deberían de estar disminuidos en la noche para relajarnos. Y si este video te hizo pensar en tu propio estrés, guárdalo, compártelo con alguien que lo necesite y no olvides suscribirte a mi canal.